La presencia de menores de edad después de las 11 de la noche se ha convertido en Villavicencio algo común, pero que esta problemática ha despertado inquietud a la Policía Metropolitana y a los entes del municipio. Uno de los casos más evidentes es el caso de menores de edad a discotecas, bares, tabernas y billares, donde la preocupación de la autoridad hizo tomar medidas en el asunto. Pero en estos casos, ¿qué se hace con los menores de edad? La jefe de Protección de la Infancia y Adolescencia explicó minuciosamente las situaciones ante cámaras de CTV Noticias. 1, en primera instancia cuando no son reincidentes y 2, cuando ya son reincidentes. En primera instancia nosotros lo que hacemos es ir acompañados siempre de un defensor o de un comisario, dada la disponibilidad que estas instituciones tienen. Una vez el muchacho o la adolescente sorprendido al interior o tanto por fuera, porque el nuevo decreto que ha emanado la alcaldía del 087 nos da también la potestad de a manera de toque de queda. No sé si entendamos bien el concepto. Es decir que desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana no puede haber un niño o niña adolescente sin supervisión de un adulto responsable, dígase papá, mamá o aquel que tenga su custodia en las vías públicas o en un establecimiento abierto al público. En primera instancia, el departamento competente junto con los entes autorizados recogen a los adolescentes descubiertos en establecimientos públicos no aptos para esta población, dejándolos a disposición de un comisario y en caso tal que se pueda entablar un contacto directo con el padre o madre del menor, se le entrega por medio de un acta de compromiso donde se deben fijar una serie de condiciones. ¿Qué situaciones deben abocarse allí? Si es necesario, dada la reincidencia, prestar un servicio social pues a la comunidad, o si no, ya como una forma pues como decirlo coercitiva, llegar a lo que más nos duele, al bolsillo. Entonces, si este papá es irresponsable, no tiene un control sobre sus hijos, no sabe dónde está, ni siquiera conoce qué cosas le gustan a sus hijos, es ahí donde hay que empezar a preguntarnos qué es lo que está pasando con nuestro futuro, con nuestros chicos que van a ser los que nos van a representar después. Para estos padres de familia que están pasando por este tipo de situación, lo mejor es recurrir a la Oficina de Bienestar Familiar para averiguar la situación de sus hijos, ya que los adolescentes sorprendidos en establecimientos públicos son conducidos a un lugar sustituto o transitorio, mientras que el bienestar hace entrega directa a los representantes legales para así instalar los compromisos. Aunque estos controles son a diario y permanentes, no hay fin de semana que se salve. Cada fin de semana tenemos nosotros la reincidencia de muchachos menores de edad en establecimientos abiertos al público. Y no solo en establecimientos abiertos al público, sino deambulando por las calles. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo, generar como esa función de control, de vigilancia y control constante para que se prevean y se prevengan todas estas situaciones anómalas que puedan presentarse con nuestros muchachos. Hay que recordar a la opinión pública que cuando se evidencien casos de vulnerabilidad de derechos en la infancia y adolescencia, como un maltrato, un abuso, una evasión del núcleo familiar, pueden recurrir a la Oficina de Infancia y Adolescencia, donde también se debe tener en cuenta la responsabilidad penal de ellos. Adolescencia y también tener en cuenta la responsabilidad penal de ellos, que a partir de los 14 años ellos son sujetos de responsabilidad penal. O sea que igual como va a ser un homicidio, un hurto o cualquiera de estos delitos, ellos también van a ser responsables por ellos. Padres de familia, hay que tener contacto directo con sus hijos y estar al tanto de todo lo que hacen y dónde van. Fue un mensaje y un llamado de parte de la Oficina de Infancia y Adolescencia de la Policía de Villavicencio.